Dicen que los sacerdotes son los médicos del alma y los médicos son los médicos del cuerpo. Del cuerpo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy bien. Bienvenido, Diego, un gusto, ¿eh? Encantado, buenas noches. Buenas noches, Diego. Gracias por venir. Me aprovecho tu presencia hoy, porque el COVID no se terminó, aunque hay muy pocos casos en la provincia de Entre Ríos, Sí, ¿no? Porque sí. hoy se conoció una decisión del Consejo General de Educación que el barbijo será optativo en las escuelas. ¿Qué opinas como médico? Porque sos padre también, pero bueno, voy a escuchar al médico en esta oportunidad, porque, viste, Mirá, hay opiniones muy diversas. Hay Sí, papás que como hace todo. rato quieren que sus hijos ya no usen No, más el sí. barbijo y hay padres que Lo sostienen cier- que por una cuestión de protección sería conveniente seguir utilizándolo, porque una escuela es un ámbito cerrado, ¿no? Mirá, lo cierto es que estamos todos recansados del Y barbijo. sí, claro. Pero bueno, tanto la norma nacional de la ministra Bisotti como la adaptación, la integración de la provincia y la resolución del COES provincial siguen recomendando el uso. O sea, si bien no es obligatorio, lo recomiendan el uso en los interiores, ya sea laborales, ya sea escolares. No dice que no se usa más, se sigue recomendando. Lo que se quitó es la obligatoriedad, Claro. pero la recomendación persiste. Y un poco lo hablábamos el año pasado cuando hablábamos de medir el dióxido de carbono. O sea, hay que mantener ventilados los lugares para disminuir la circulación de aire que pueda tener virus que eventualmente alguna persona enferma, asintomática, pueda estar eliminando al ambiente y uno tenga posibilidad de respirar. La ventilación, la adecuada higiene son fundamentales para el COVID y para todos los virus respiratorios, Claro, que este año están circulando, estamos en época de incluso gripe con también más ahora. intensidad tal vez que en otros años, o por lo menos se espera que haya comportamientos raros, como ya hubo a fin del año pasado, que teníamos bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, que es el pico histórico, es en la segunda semana de junio, y la teníamos en diciembre. Esos comportamientos raros fueron acá y se documentaron en todo el mundo, y pensamos que este año también va a haber comportamientos así erráticos. Y incluso se esperaba, por ejemplo, para el virus de influenza más, ¿cómo es? Una incidencia mayor que otros años. Claro. Así que por eso se recomendaba la vacunación, hubo notificaciones del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la circulación del virus de influenza, en forma tal vez un poco más precoz que otros años. Así que bueno. ¿Llegaron las vacunas a Ramírez? Sí, sí, claro, se está vacunando. Al personal de salud y embarazadas, Se ¿no? está vacunando desde el 25, primero personal de salud y embarazada, pero ya estamos vacunando a los bebés de 6 meses a 2 años. Y mayores de 65 después, a partir Después, de las sí, próximas esas semanas, vacunas quizá, ¿no? van a llegar después, porque las vacunas para mayores de 65 son distintas que las que Claro. usamos ahora en los más chiquitos. Claro. Bueno, la recomendación es entonces que sigamos usando el barbijo, aunque Yo creo no es que obligatorio. uno tiene que saber qué está haciendo. Si uno puede mantener, el año pasado cuando medíamos el dióxido de carbono en las aulas, algunas con adecuada ventilación tenían aire de la misma calidad que la del ambiente fuera del colegio, que el del aire patio. atmosférico. Claro. Entonces, y con una circulación cruzada que no es viste, uno se imagina que corre el viento y que está en la Antártida, pero en realidad para mantener la circulación cruzada no había que hacer grandes esfuerzos. Lógico, cuando hace mucho frío, bueno, eso puede ser incómodo, pero lo cierto es que con algunas medidas sencillas uno puede disminuir los riesgos de contagio. Y ya lo estamos viendo, también es clásico, ¿no? La primera semana de clases, yo siempre hago el chiste, no viene nadie, todas las mamás están comprando cuadernos útiles, Sí. las carpetas que quedaron, los pedidos de los colegios, el consultorio está medio desértico y a partir de la tercera, cuarta semana de clases, como estamos cursando ahora, Claro. todos ya se pudieron contagiar y empezaron a llenar los Sí. consultorios porque están todos... Y ahora agregan 1 hora más de clases por día, doctor. Sí, bueno, me parece... Así que me más parece horas en las bárbaro. escuelas todavía, ¿no? Claro, sí, pero bueno, hay que prestar atención a esas medidas que tal vez antes no le dábamos mucha bolilla, o que a veces como que se valoran cosas distintas.
culturalmente la cuestión del abrigo en el invierno y entonces de mantener cerrado y de mantener calentito, porque si uno se enfría se enferma y en realidad uno se enferma si se contagia. Claro. Entonces hay que cambiar algunos paradigmas y hay que hablarlo, hay que informar y hay que, digamos... Sí, repetir algunos conceptos, no dejar el calefactor tan fuerte en la casa o en las escuelas si tienen calefactores, porque después los chicos salen al patio y eso no sirve. Sí, sí, ¿no? a veces, Bueno, ¿no? en muchos casos, sobre todo en las condiciones más alérgicas o en el asma, lo que influye más es el delta de temperatura, o sea, las diferencias de temperatura entre ambientes, ¿no? Eso es lo que desafía a la vía aérea. Exacto. La vía aérea tiene que adaptarse a esos cambios, claro, y eso es lo que genera esto, ¿no? Entonces, cuando uno puede forzar diferencias menos intensas, ayuda. Obviamente que uno tiene que estar abrigado, pero el abrigo se logra con una buena vestimenta y con teniendo cuidado, sin necesidad de tener que tener el ambiente cerrado e hipercalefaccionado. Sí. Doc, hoy el tema es el autismo. El sábado fue el día del autismo, ¿no? Sí, ¿Qué es el autismo, doctor? Bueno, el autismo es una condición, no es una enfermedad que en la Argentina se calcula afecta a casi 500.000 de personas. Hay una estadística en la última recomendación que se hizo del CDC, que estuvo tan de moda con el COVID, también se encargan de estadísticas, que es una condición que afecta poquito más del 1% de la población, bastante más a chicos que a chicas, pero que acompaña a lo largo de toda la vida a las personas y que afecta fundamentalmente 3 áreas, que son la cuestión del lenguaje, la cuestión de la interacción social y las conductas. De las personas con estas condiciones se habla de trastornos del espectro autista porque verdaderamente es un espectro en donde hay un gran abanico de manifestaciones, pero todas tienen en común esto, en mayor o menor grado, una afectación del área del lenguaje, de la interpretación del lenguaje, de la interacción social, de la decodificación de justamente los códigos sociales, los gestos, las caras, las actitudes que hacen que uno a veces vea cómo te sentás o cómo te parás o cómo me mirás y yo entiendo que o estás de acuerdo o no estás de acuerdo o te sentís agredido por mí o me querés agredir o lo contrario, pero yo me doy cuenta por la cara que vos ponés o por cómo te acomodás y ese código, las personas que tienen esta condición tienen dificultades para entenderlo. Tienen que aprender a entenderlo cuando nosotros lo aprendemos naturalmente. Doctor Milagro, ¿no? Una serie. Bueno, sí, se puso muy de moda. Hay buena, que yo recomiendo que miren para entender de qué estamos hablando, ¿no? Sí, si vamos a Netflix o a las redes, a las, ¿cómo es? A las plataformas. A las plataformas de videos hay muchas series. Está una que se llama Atypical, también con Y, Atypical, que cuenta la historia de un chico que se llama Sam. Y otra que hay en otra plataforma que se llama As We See It, o sea, cómo lo vemos nosotros, y cuenta la historia paralela. Y en esta serie lo que tiene de interesante son chicos ya más grandes, 20 y picos, y uno ve el espectro. Chicos de 20 y pico de años con actitudes tal vez muy infantiles que son muy desacopladas a su edad cronológica, chicos casi genios de la computación, porque una de las cosas que tienen en algún extremo del espectro es que por sus conductas así muy estructuradas y muy repetitivas, a veces tienen focalizado mucho el interés en algo y lo desarrollan mucho, y hay expertos en un tema que tal vez tienen estas. Muchos hablan de que Einstein tenía algunas actitudes del tipo del síndrome de Asperger, que es una manifestación de esta condición. Y entonces uno ve en estos 3 personajes de la serie que esto realmente es un abanico de situaciones. Claro. A eso apuntaba justamente
mi consulta, doctor, ¿no les impide estudiar una profesión o desarrollar algún talento que tienen? Bueno, justamente es un espectro. Hay grados en los que la afectación puede ser más intensa y requerir mucho más trabajo para poder lograr una educación y adquirir más conocimientos, y en otros claro, un poco menos. Lo cierto es que en un en un importante porcentaje de los pacientes no hay una afectación intelectual, no es un problema que en la base esté claro, afectado el intelecto. claro. Lo que ocurre es que como hay un problema de comprensión del lenguaje y de una restricción en la interacción social, que también tiene que ver en la relación con los docentes o con el que me tiene que enseñar, y estas conductas demasiado estructuradas, muy rígidas, repetitivas, que a veces interfieren con la posibilidad de tener una conducta abierta al aprender. A veces la cuestión intelectual es una consecuencia y no una causa. O sea, la dificultad a veces en aprender tiene más que ver con las manifestaciones del trastorno, y por eso es tan importante, y este día Sí. Tiene mucha relevancia, porque cuanto antes uno haga el diagnóstico y antes empiece a intervenir en forma multidisciplinaria, enfocando varios aspectos de la vida del paciente, es mejor el pronóstico. Los chicos nacen ya con autismo, ¿no? Los que van a ser... Bueno, también la causa... O esto puede aparecer en un determinado momento de la vida. Mira, la causa no está bien conocida. Hay muchas teorías. Actualmente se asume que puede haber una base genética, alguna alteración multigenética de varios sectores del ADN que pueden facilitar la aparición de estos síntomas. Puede haber cuestiones ambientales que las faciliten. No está claro el origen. Sí hay familias en las que aparecen, y eso hace, esta segregación familiar en algunos casos hace pensar que tienen algo que ver los genes, pero todavía no está claro. Pero sí lo que pasa es que uno va notando síntomas o signos desde chiquito, pero también está en la definición. Antes no se lo llamaba trastorno del espectro autista, sino se lo llamaba trastorno generalizado del desarrollo, porque se consideraba que había una alteración en el neurodesarrollo. En algún momento del neurodesarrollo había una alteración. Entonces, ¿por qué esto? ¿Y por qué era esto? Porque es posible que los chicos adquieran pautas normalmente y en un momento las pierdan. Y eso también es un signo de alerta. El chico que a los 7, 8 meses no responde a su nombre, no pone una cara cuando vos lo llamás por el nombre, no es común. Es algo que tiene uno que mirar y comentarlo con el pediatra. Pero hay veces que hay chicos que lo hacen y después dejan de hacerlo. Es interesante, doctor, por tu experiencia, por haber tratado a lo mejor pacientes con autismo, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Están preparadas? ¿Las escuelas comunes reciben a los chicos con autismo? Sí. Porque no por ser autista una persona tiene que ir a una escuela especial, como la escuela... Mira, hoy en día... 5, ¿no? hoy en día... ¿Están preparadas, digo, los docentes, las instituciones? Cada vez más. Cada vez más. Qué bueno. Yo creo que en eso los docentes tienen un mérito enorme. Se han capacitado mucho. También es cierto que el diagnóstico fue aumentando, y esto se ve en todo el mundo. El diagnóstico de autismo es más común cada vez. Y todavía se discute, al no conocer la causa, si esto tiene que ver con que estamos más atentos, si estamos más alerta y lo diagnosticamos más fácil, o que realmente está aumentando la incidencia. Pero lo cierto es que cada vez hay más diagnósticos, gracias a Dios cada vez hay más diagnósticos precoces, y que la tendencia en todo el mundo es, y eso es un poco lo que vamos a hablar el jueves, claro, con el licenciado Murador, que viene que es un psicopedagogo experto en trastornos del espectro autista, que ha trabajado en toda Latinoamérica y que por suerte lo tenemos acá en la provincia. Martín nos va a contar un poco esto, y
nos va a dar pistas de cómo o qué pautas desde la escuela y desde la educación también tenemos que tener en cuenta para poder integrar Qué a los bueno, chicos. pues la charla está abierta para todo público, para docentes especialmente, ¿no? Es muy importante que La vayan charla está docentes enfocada en las familias, en las Sí. personas que pueden tener interés, porque justamente, mira, me pasó hoy. Una mamá me pregunta por un familiar y me cuenta síntomas de ese bebé que son signos de sospecha para un trastorno del espectro autista. Y la familia esa tenía esa inquietud. Tal vez no viene directo, ¿viste? A veces por la mamá o el papá, pero a veces una abuela, una tía, pescan cosas. Y, che, pero viste que no te señala, no te pide UPA. Y a los 9, 10 meses te piden UPA. Viste, ¿no? Y empiezan, son como pequeñas lucecitas de alerta que si uno está atento, Claro. van a... Y diagnosticándolo precozmente, como decís, doctor, ¿existen posibilidades de frenarlo, de que el autismo no avance, o qué se puede hacer? Mira, lo que pasa es que, bueno, lo Porque que no se hay hace... medicamento, ¿no es cierto?, para el autismo. No, a veces... Eso no se trata de esa forma. No, pero lo que sí, a veces algunos medicamentos ayudan a modificar algún tipo de conducta o alguna situación que facilita el trabajo de las terapeutas. Porque lo que decíamos es, hay que enseñar a veces cosas que uno da por sentado, enseñar caras, gestos, qué significa, o sea, muchas de las cosas que se usan uno las ve y son la carita sonriente y dice feliz, porque el gesto no se une con el concepto, uno lo hace naturalmente en su desarrollo y los chicos estos tienen que aprenderlo como uno aprende a sumar y restar. O sea, es un conocimiento que adquieren, no es algo innato o que pasa naturalmente. Entonces es un trabajo multidisciplinario, hay chicos que requieren más trabajo en el lenguaje, hay chicos que necesitan más trabajo en lo social, hay chicos que tienen que trabajar mucho en sus conductas. Y por eso es un trabajo multidisciplinario, donde trabaja la psicopedagoga o psicopedagogo, fonoaudióloga, el terapista ocupacional, los psicólogos, kinesioterapeutas, un montón de especialidades que lo que ayudan es en estas áreas, porque en todos los pacientes, además del abanico, cada uno tiene mayor o menor desarrollo de distintas áreas. Es muy importante saber que los chicos son mucho más maleables, son neuroplásticos, tienen en su desarrollo una neuroplasticidad, es decir, sus neuronas se pueden reeducar. Si bien esto hoy sabemos que está a lo largo de toda la vida, en los menores de 12, 15 años es mucho más intenso. Entonces, mientras uno antes pueda trabajar sobre esta neuroplasticidad, imaginarse el cerebro de esos chicos como una plastilina que uno pueda moldear con el trabajo de los terapeutas, va a ayudar a que consiga resultados obviamente más integrados y más favorables. Para el lema de este año es, a ver, tal vez no es textual, pero es hacer un viaje feliz por la vida. O sea, transitarlo sin que esto sea un estigma, o sin que esto sea una dificultad muy intensa con la interacción con los demás, con la posibilidad de poder valerse por sí mismo, de la independencia. Hay grados, pero uno tiene, yo siempre le digo a los papás, en esta situación y en otras, que uno no sabe el futuro, y uno no puede condicionar su acción de hoy por lo que pudiera pasar mañana. Lo que nos cabe hoy, los chicos tienen un potencial que uno no sabe hasta dónde llega, pero tienen todos potencial. Entonces uno tiene que agachar la cabeza hoy y trabajar intensamente para explotar al máximo ese potencial. Bien, la charla va a ser el jueves a las 7:30 de la tarde en la Sí. Casa Municipal de la Cultura. Así es, vos lo dijiste bien. Ojalá se llene realmente porque el tema es muy interesante
y viene un especialista que es el licenciado Murador, que tiene mucho conocimiento sobre esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tiene mucha experiencia y tiene mucha experiencia no solo en tratar familias, sino también en trabajar con las escuelas. Bien. Él ha trabajado con escuelas de acá y realmente muchos lo conocen ya y yo creo que va a ser muy, muy provechoso para todos, para los docentes. No tiene, porque los docentes no solo tienen que trabajar con nuestro paciente, sino que tienen que trabajar con sus pares, Claro. porque a veces los compañeros tienen que entender qué es lo que pasa, porque es la manera que van a poder ayudar y acompañar, porque en muchas publicaciones dice que los compañeros, los pares en cualquier situación, a veces en el trabajo cuando son más grandes o en la escuela cuando son más chicos, son coterapeutas. A veces la actitud positiva de compañeros es terapéutica, es una acción que a veces en el consultorio hace el terapista ocupacional. Pero para eso tienen que saber de qué se trata, tienen que saber por qué ese compañerito o compañerita se porta así, tiene esas actitudes, Sí. qué le está pasando. Porque pasa como a veces un maleducado, porque no entiende la regla social, no entiende el condicionamiento que no se puede hacer tal cosa en tal lugar, pero no por mal o porque es parte de su trastorno, Sí. ¿no? Entonces, sabiendo eso, los demás lo toman naturalmente y es asombroso, porque los chicos en eso, son purísimos. Y cuando entienden la situación es impresionante cómo lo toman naturalmente. Nosotros nos Buenísimo, enojamos buenísimo. y ellos... Como el síndrome de Tourette, ¿viste? Claro, ¿No es cierto? exactamente. Hay que explicar a los compañeritos que en algún momento Va a pasar. puede ocurrir una Y eso, situación y eso para eso no hay que estar tiene preparados. eso no tiene nada que ver. Y los Exacto. compañeros también en esa situación ayudan a no estigmatizar y ayudan Claro. a que eso pase de otra Para manera. que sea natural, integrarlo y que no haya discriminación. Diego, gracias. Nos vemos el jueves, 7:30, Los espero a todos ahí. en la Casa de la Cultura.